Bueno, damos inicio a la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio. Ustedes saben, estamos cursando la semana de carnaval, feriado corto para algunos hasta el martes, toda la semana para otros. Bueno, y para hacer una valoración por estas horas y también hablar de otros temas, lo recibimos. ¿Cómo le va, Remo? Muy bien, muy buenos días. Un gusto de estar con ustedes y para no olvidarnos, vamos a saludar a toda la gente que está vacacionando, a todos los trabajadores del turismo que están trabajando y un saludo de solidaridad con la gente de La Susana, que ayer se incendió, un restaurante que estaba cumpliendo los 10 años justamente. ¿Qué información maneja al respecto, Monseglio? Bueno, hoy a las 3 de la mañana estuvimos en contacto con el gerente general de Vic Retreats, que es el grupo que tiene varios emprendimientos, la Estancia Vic, Vic Playa, Bahía Vic, La Susana. Y felizmente no hubieron ningún tipo de, que lamentar ningún tipo de pérdida personal. Solamente afectó al restaurante. Es un restaurante que está fundamentalmente construido en madera, al lado de uno de los hoteles. El hotel no fue absolutamente tomado, por suerte. Así que, bueno, podemos decir que culminó bien algo que empezó muy mal. Sí, algo que, bueno, usted lo mencionaba, ¿no? Una construcción muy linda, toda madera y que, bueno, pérdidas totales. ¿Esto significa el retiro o, bueno, alguna decisión que podría afectar la ecuación turística del país? No, no, para nada. Además es un grupo, obviamente, que ha demostrado una gran solvencia. Repito, es una construcción liviana, en madera, que no van a tener ningún problema en reconstruir. Y dentro de todo lo malo, ya prácticamente la temporada alta, digamos, para ellos había terminado. ¿Cómo son, Remo, aprovechando esta semana de carnaval para meternos de lleno en ese tema? Se veían imágenes por parte de Policía Caminera, sobre todo el sábado, con un tránsito importante hacia el este del país. ¿Cómo ha sido hacia ese punto y el resto del territorio nacional? Bueno, ha sido muy fluido todo lo que es, de alguna manera, el traslado hacia los 19 departamentos, donde en cada lugar encontramos que hay atractivos. Por decirles algo, el ministro está en estos momentos en Artigas, va a participar del carnaval, después se va para Rivera. Hoy de mañana también hablábamos con el director nacional, Roque Baudián. Él empezó por Rocha, hoy está en Colonia. Me contaba justamente cómo encontró todos esos lugares. Y yo me quedé aquí en Montevideo al revés de siempre, para estar de guardia de alguna manera y a disposición de ustedes. ¿Llegaron visitantes a Montevideo también? Llegaron, pero no es lo más normal y típico de carnaval para el público que nosotros recibimos. No es lo tradicional, digamos, para el público argentino venir a Montevideo. Llegaron algunos brasileños que de alguna forma se alejan del carnaval bullicioso de ellos, vienen acá a pasar un tiempo más tranquilo. Teníamos a Marina Cantera hace un rato en nota que dio subrayado y mencionaba que, bueno, hay ocupaciones de entre el 80 y el 100%. ¿Usted coincide con esos porcentajes? Totalmente coincido. Los puntos más altos en ocupación, y esto es reiterativo, se da en aquellos grandes emprendimientos que tienen ofrecimientos de lugares deportivos, gimnasios, salas de espectáculos y demás, ¿verdad? Ahí es donde se concentra el segmento del mercado más alto y donde las ocupaciones también son más altas. Pero por suerte, en líneas generales podemos decir que se estuvo arriba del 80%. Monseglio, ¿cómo calificaría esta temporada? Hubo mucha polémica al inicio. Al día de hoy, 20 de febrero, ¿qué se puede decir? Yo no diría que hubo mucha polémica al inicio. Bueno, un poco. La polémica se creó por una interpretación antojadiza que se hizo el 3 de enero. Empezó en este programa, casualmente, y se quedó muy claro, porque incluso lo publicaron varios medios. Yo me refería al inicio de la temporada, donde habíamos tenido, y nombré, un récord de embarcaciones. Eran 850 más 50 en espera en el puerto de Punta del Este. Habíamos tenido 439 vuelos privados en el aeropuerto justamente también de Punta del Este, porque es nuestra caja de resonancia, por eso desde allí hicimos los anuncios. Y además, también, al haber el 100% de ocupación en hotelería y en apartamentos,
yo lo que destaqué que 3 meses antes se habían incorporado 150 apartamentos en Fendi Chateau, otros tantos en la Malaysian Tower y otros tantos en un edificio que se había construido sobre la Crystal Lagoon de Solanas. O sea, si había más cantidad de apartamentos y de camas, era lógico que había al inicio de la temporada mayor cantidad de turistas. Me cuidé muy bien y lo escribí justamente de decir qué iba a pasar con la temporada. Yo honestamente no lo sabía. Estábamos muy contentos con ese inicio. Y la verdad que la temporada transcurrió mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos satisfechos, estamos contentos, el tiempo ayudó y por lo tanto podemos decir que cuando los números oficiales finalmente el ministro los vaya a dar, creo que vamos a tener números positivos. El ministro ya ha adelantado que ingresaron 479.400 turistas en enero. ¿Eso se condice con el gasto? Porque una cosa es la presencia de visitantes y otra cosa es cuánto gastan, ¿no? Bueno, lo vamos a saber seguramente cuando se haga la evaluación técnica desde el observatorio que tenemos en el Ministerio de Turismo, en convenio con universidades, en convenio con Antel, que también nos da la trazabilidad y una serie de datos, y seguramente Economía va a ser lo que nos dé ese número. Lo que sí sabemos que pasó lo que esperábamos, vino un público de poder adquisitivo fundamentalmente alto, obviamente, claro, siempre hablando de los argentinos. ¿Un segmento, ¿no?, de operadores que trabajó menos o no trabajó como esperaba justamente porque, bueno, un segmento de argentinos que no pudo llegar por las diferencias cambiarias, etcétera? Ahí se da lo que dije al principio, sí. Evidentemente, aquellos emprendimientos que tienen menos posibilidades de tener lugares de esparcimiento, lugares para hacer prácticas deportivas, no pueden hacer convocatoria de repente con espectáculos y demás, en algunos lugares pueden haberse visto resentidos, sobre todo después del 15 de enero. Así que, en líneas generales, yo diría que podemos estar satisfechos, repito, y esperando esas cifras que va a dar el ministro. Ustedes saben que yo de las cifras me alejo para justamente esperar las cifras oficiales. El que había señalado algunas cifras fue el ministro Viera respecto a enero y respecto al gasto que mencionaba Lore, fueron 25 millones menos que si se compara este enero con el de 2019. ¿Eso se puede ver reflejado también en febrero? A ver, ¿La tendencia va por ese lado? La tendencia siempre marca un febrero que baja con respecto a enero, eso no es ninguna novedad. Obviamente que Carnaval en el medio de febrero prácticamente fue una cereza de una torta de toda la temporada que realmente yo creo que estamos cerrando muy bien. Favoreció entonces favoreciendo febrero para equilibrar. También digamos, y la gente que nos está viendo lo sabe bien, que hace mucho tiempo que no teníamos un febrero así, con noches de calor típicas de enero. Sí. Entonces, en ese aspecto, repito, el clima jugó a favor, Carnaval en este periodo también, hay un movimiento muy grande en todo el país, hacia el exterior también, lo cual eso también nos da una cierta satisfacción porque mueve a las agencias de viaje, que vendieron prácticamente todo lo que tenían a disposición, trabajan los guías de turismo, los transportistas. El Uruguay entero, la familia del turismo la tiene movilizada y eso nos alegra mucho. Remo, justamente una de las dificultades para el turismo de misión, digamos, ¿no? La gente que sale son las conexiones, ¿no? Y los precios de los pasajes que no han bajado. Se venía trabajando desde la cartera de turismo, bueno, en mejorar frecuencias y en ver posibilidades de trabajar con el margen que pueda tener Uruguay para que fueran más accesibles los boletos aéreos para los uruguayos. Sí, nosotros lo que propiciamos es justamente seguir aumentando la conectividad que se ha ido logrando en los últimos meses. Por ejemplo, por nombrar una, si no tenemos, creo que son 11 líneas aéreas las que están llegando en este momento. Azul, por ejemplo, nos está trayendo gente y llevando gente directamente a Foz de Iguazú, a Recife, a Florianópolis, bueno, otras nuevas como Jetesmar en Chile. Prácticamente se ha estado reconstruyendo el entramado de lo que es la conectividad aérea. Pero bueno, lo que había se vendió todo. En lo que sí no podemos incidir nosotros es en los precios. ¿Cómo sí podríamos tener una cierta incidencia? En la medida que vengan
o que vuelvan ciertas líneas aéreas, ahí sí, al haber mayor oferta... Claro, el ministro valoraba, por ejemplo, eliminar o disminuir algún impuesto que pudiera hacer que para el consumidor final termine siendo más económico. Sí, primero no son cosas fáciles de hacer en el corto plazo. En general, obviamente, cuando sacás de un lado, hay que de alguna manera cubrirlo con otro. Por lo tanto, desde el Ministerio lo que se busca es, y es la verdadera finalidad que tenemos, promocionar, difundir las virtudes del turismo uruguayo para que venga mucha gente y también facilitar para que los uruguayos viajen, que en estos momentos somos los privilegiados de la región, seguramente porque tenemos en dólares el ingreso mayor de toda la región, y los uruguayos han tenido la posibilidad de salir, de disfrutar de todos esos destinos, y a nosotros eso también nos causa alegría, nos causa satisfacción. Monseglio, ¿qué pasa con el sector en sí, con los trabajadores, con las empresas, los diferentes comercios? ¿Se han visto beneficiados con esta temporada después de esos años de pandemia? ¿Qué balance se hace desde la cartera? Siempre que la temporada, como percibimos que pueda llegar a ser, es mejor de las que venimos, cosa que obviamente después de una pandemia no es nada difícil, ¿no? Realmente todo el mundo se ve beneficiado. ¿Por qué? Hay mayor cantidad de ingresos, hay mayor cantidad de propinas, por ejemplo, para los trabajadores de la hotelería, de la gastronomía. Ustedes vieron lo que se trabajó en gastronomía en líneas generales en todo el país. Y el clima, vuelvo a decirlo, propicia eso. Así que Todavía quedaban algunos seguros vigentes, ¿no? Sí, claro, quedaban algunos que obviamente tienden a terminarse, se estudia siempre cada caso, pero lo bueno es que logramos superar, y cuando digo logramos no hablo del Ministerio de Turismo, hablo de los uruguayos en general, logramos superar una pandemia acompañando todas las empresas, con seguros de desempleo totales, parciales, con todo lo que ustedes ya saben, que aquí mismo lo hemos repetido varias veces. ¿Y qué sectores todavía quedan con ese retraso, ¿no? Para quedar a los niveles tal vez prepandemia, ¿no? Para la recuperación, que esos trabajadores se puedan volver a incorporar a sus empresas, a los comercios. Bueno, nosotros estamos teniendo un número, yo lo leí hace bien poquito, hace algunos días, un número de trabajadores superior al que teníamos anteriormente. Inclusive antes de la pandemia. Entonces, repito, creo que son números que tenemos que pedirlos a los ministerios respectivos, que vamos a tener sorpresas positivas y que en líneas generales el turismo está mejorando en todos los sectores. No nos olvidemos, por ejemplo, que el sector más golpeado, junto con las agencias de viaje, que es el crucerismo, en estos momentos se está viviendo una temporada como hace 9 años no vivía. Es decir, tenemos récord de llegada de escalas de cruceros tanto a Montevideo como a Punta del Este. ¿Han podido ponerse un poco al día las empresas, por ejemplo, de transporte, ¿no? Recuerdo que con bueno, la pandemia, lo que significó, ahora lo conecto con el tema de los cruceros, todas esas empresas que llevan a los turistas a recorrer en esas horas que tienen en la ciudad, etcétera. ¿Se han podido, digamos, reconvertir o retomar los niveles de trabajo previos? Bueno, retomar los niveles de trabajo previos, las medidas que hay mayor cantidad de escalas de cruceros, es muy posible que a algunos le haya pasado. Lo bueno que toda esa gente que estaba dispersa antes de la pandemia, desde el primer momento que fueron al Ministerio de Turismo tuvieron las puertas abiertas. A instancias nuestras, les podría decir, después de muchas reuniones, se constituyeron en un, llamémoslo, sindicato, pues no es propiamente una cooperativa, pero es un grupo de afinidad muy importante que se llama UTU, con doble T, Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay. A su frente está Álvaro Gugliotta, una persona muy conocida ya por los medios. Hoy están, como no estaban antes, uniformados. Nosotros les facilitamos determinada cantidad de uniformes, con un servicio a la sombra, con un lugar donde recibir a los turistas que salen de los cruceros, y cuando digo salen, ya salen del puerto también. O sea, no va una avalancha de gente desconocida a ofrecerle los servicios, sino que ellos mismos se lo ofrecen con guías calificadas, con folletos. Todo eso nos enseñó la pandemia que teníamos que organizarlo. Tienen además un lugar dentro del puerto y ellos están muy contentos y nosotros más. Hablaba de la temporada de cruceros tan exitosa, ¿no? Que hace unos cuantos años no se veía. ¿Se podría empezar a pensar en nuevos destinos para los cruceros de nuestro país como colonia, por ejemplo? Sí,
Sí, estamos efectivamente trabajando en eso, es la parte que me ha delegado el ministro, que obviamente trabajamos en conjunto, pero a mí me apasiona todo ese tema. Estamos ya con una delegación que vamos a participar el 27 de marzo, todavía no ha terminado la temporada acá, vamos a estar el 27 de marzo en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, en la Seatrade Global Cruise, donde nos reunimos con todas las compañías de cruceros que vienen. ¿Y qué pasa? Los cruceristas en general tienden a repetir su viaje o a volver a viajar en cruceros. Y las compañías nos piden nuevos destinos. Es por eso que le estamos proponiendo ahora, y ya hay compañías interesadas, llevar cruceros a Colonia. ¿Cuándo? En la temporada 24-25. Solo que yo, que soy un poquito ansioso, les propuse que ya vayamos a hacer un desembarque, digamos, simbólico en Colonia este mismo año, si es posible, en diciembre, o si no, en enero del 2024. ¿Las condiciones del puerto, etcétera, permiten hacer ese descenso, que entre un barco de semejante tamaño y eso? Vamos a aclarar bien, las condiciones del puerto no. Ah, ¿dónde? Bueno, hay un lugar, para empezar, mucha gente creía que Colonia tenía solamente 7 metros de profundidad. Sin embargo, hay hasta 14 metros de profundidad, que eso habilita incluso grandes buques. La idea es llevarlos atrás de la isla San Gabriel, donde ellos anclarían y se haría como en Punta del Este. Se bajarían en tenders, donde el barco, por ejemplo, trae 4 tenders. La Administración Nacional de Puertos, que ya tuvimos una reunión con su presidente, Juan Curvelo, y su vicepresidente, Daniel Loureiro, junto con algunas empresas de cruceros, pondría la misma cantidad de tenders y le vamos a hacer en ese desembarque oficial, que esperamos sea una gran fiesta, una prueba justamente, además con determinadas limitantes que en lo que más personal, con una cierta experiencia, pude poner. Es decir, vamos a tratar que sean cruceros con una capacidad límite, digamos, en principio entre 1.000, 1.200 pasajeros como máximo para empezar. Limitados. En segundo lugar, que estén alejados del fin de semana. Es decir, tienen lunes, martes, miércoles, jueves para bajar. No es necesario ir el fin de semana, y ahí los tenders los llevarían al puerto deportivo, esa gente saldría y se encontraría con el barrio histórico, que es realmente una belleza. No quiero terminar la nota sin preguntarle que esta semana entra al Parlamento el proyecto para regular los alquileres turísticos, para que la gente sepa de qué se trata, cómo va a funcionar, cuál es la idea de ese proyecto. Bueno, en primer lugar, eso es para regular justamente las viviendas que se alquilan en forma consuetudinaria, es decir, no sé, Magdalena o tú tienen 10 apartamentos y los ponen todo el año en alquiler en alguna de las plataformas, bueno, allí van a tener que estar registrados y seguramente van a tener algún tipo de inspección y todo lo demás. ¿Es a partir de cuántos apartamentos? Si yo tengo un apartamento en Punta del Este y lo alquilo, todos los años lo alquilo y después voy en febrero, ¿me va a tocar eso? Ahí no va a pasar nada. Lo más seguro que la ley contemple es que probablemente tengas que estar registrada, porque con eso evitamos cualquier tipo de, no quiero nombrar la palabra estafa, pero no se me ocurre otra, o desentendimiento, o que la persona que te alquila pueda elevar una queja formal y nosotros ir a ti y decirte, bueno, tenemos esta queja, ¿cuáles son tus descargos? Pero no va a afectar en lo económico. ¿No va a haber que tributar nada? Bueno, aquellos quienes trabajan como un hotel, obviamente que sí, que esa es la idea. ¿Por qué? Porque los hoteleros, los apartoteles y demás entienden con justa razón que hay una competencia desleal con aquellos lugares que tienen muchos apartamentos y que no tributan como tributa el resto de la actividad de alojamiento. Así que todo eso ahora ingresa, obviamente va a ser discutido, hay un trabajo en comisión, van a escuchar a las gremiales, seguramente nosotros también vamos a estar allí y finalmente va a salir una ley largamente esperada por el sector turístico. Monseglio, ¿han tenido quejas de turistas por condiciones de viviendas, casas, apartamentos? No en forma masiva. A veces hay hechos muy puntuales, ¿verdad? Pero no, esta ha sido una temporada en ese aspecto muy tranquila. Ustedes mismas que reportan cosas se dan cuenta que este año no hubieron denuncias de abusos, que siempre hay algo puntual, pero no nada como pasaba años atrás, porque la gente ha entendido que hay mecanismos
por los cuales se puede interiorizar antes de cuánto va a pagar en un restaurante, puede ver absolutamente el menú, puede ver el apartamento que va a alquilar. Ahora, ¿pero hay mecanismos para denunciar ante el Ministerio este tipo de situaciones? ¿Podemos recordarlas? Claro, sí, entrar en la página web del Ministerio, que es www.mintur.gov.uy de Uruguay. Allí busca la manera de hacer la denuncia. Allí busca, ingresa su denuncia, le dan un número de expediente, esa denuncia obviamente es seguida por el Ministerio y se notifica a la persona, emprendimiento que está denunciado, para que pueda hacer sus descargos y finalmente se le da cuenta al denunciante. Bien. Muchas gracias, Monseglio. Bueno, gracias a ustedes y nuevamente, feliz carnaval, que disfruten de cada uno de los rincones del país. Y me olvidé de una cosa, me matan en Santa Lucía, en mi pueblo. El domingo 26 se hace el carnaval veneciano. El número 51 me corresponde a las Generales de Aley, me fue una idea de mi padre que amaba Italia y el carnaval veneciano. No se lo pierdan aquellos que están cerca, domingo 26, hora 18:30, Santa Lucía. Para mí, el pueblo más lindo del país. Quedó hecha la invitación, entonces. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.